En la primera parte de nuestra crónica habíamos visto que los aristócratas flamencos que acompañan al emperador Carlos en su llegada a España se apoderan de todos los altos cargos del Reino de Castilla. Los impuestos excesivos y la mala situación económica terminan de encender las ciudades de Castilla, que se acaban rebelando contra el emperador. Castilla entonces se divide. Los hidalgos se posicionan en el bando comunero y nobles aristócratas en el bando realista. Después de múltiples incidentes y contiendas, los comuneros ocupan el castillo de Torrelobatón y el obispo Acuña se aposenta en la diócesis de Toledo. María Pacheco, esposa del toledano Juan de Padilla, desde Toledo irrumpe en nuestra crónica. A modo de apunte sobre ella, debemos conocer que María Pacheco es una noble castellana, esposa del general comunero Juan de Padilla. Es hija de Íñigo López de Mendoza y Quiñones, primer marqués de Mondéjar y segundo conde de Tendilla, conocido como el Gran Tendilla, y de Francisca Pacheco, hija de Juan Pacheco, marqués de Villena. Es decir, es una noble de muy alta cuna. Nace en Granada, en la Alhambra, en 1496, donde su padre ha sido nombrado por los reyes católicos alcalde perpetuo de la Alhambra. Tiene 8 hermanos, entre ellos Luis Hurtado de Mendoza y Pacheco, segundo marqués de Mondéjar, Francisco de Mendoza, obispo de Jaén, Antonio de Mendoza y Pacheco, virrey de las Indias, y Diego Hurtado de Mendoza, embajador y poeta. María adopta el apellido materno Pacheco para diferenciarse de sus otras 2 hermanas, que también se apellidan Mendoza, con las que comparte el nombre. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, aunque hay documentación donde se declara que en la fecha de su boda en Granada, con el hidalgo toledano Juan de Padilla, de menor prosapia que ella, el 18 de agosto de 1511, tiene 15 años. Educada junto con otros de sus hermanos en el ambiente renacentista de la pequeña corte del Gran Tendilla, María es una mujer muy culta, con conocimientos de latín, griego, matemáticas, letras e historia. María Pacheco es una de las primeras mujeres en seguir el movimiento intelectual promovido por Isabel la Católica y Beatriz Galindo, preceptora de la reina. De ella dice su secretario: es mujer muy docta en latín, griego y matemáticas, y muy leída en la Santa Escritura y en todo género de historia, y en extremo en la poesía. Con 14 años de edad, el 10 de noviembre de 1510, se acuerdan sus esponsales con Juan de Padilla. En los escritos de la época, ella aparece como doña María Pacheco, mientras que su marido recibe el trato de Juan de Padilla. En dicho acuerdo, se le obliga a renunciar a sus derechos de herencia paterna a cambio de una dote de 4,5 millones de maravedíes. En 1511 se produce el matrimonio y en el año de 1516 nace su único hijo, Pedro, que muere siendo niño. Ese año fallece también el rey Fernando el Católico y es nombrado rey de Castilla y Aragón el futuro emperador Carlos I. María Pacheco desempeña un importante papel en la política de su tiempo. Intenta promover a su hermano, Francisco de Mendoza, a la sede arzobispal de Toledo y mueve sus influencias para conseguir el cargo de Gran Maestre de Santiago para su esposo y, sobre todo, apoya la causa de los comuneros. Su participación en este movimiento es decisiva y dicen las crónicas que ella, precisamente ella, fue la instigadora de su esposo. Al suceder Juan de Padilla a su padre, en el cargo de capitán de gentes de armas, el matrimonio se traslada a Toledo en 1518. En 1521, a la llegada del obispo Acuña a Toledo, surge entre este y doña María Pacheco una rivalidad por el control de Toledo, que se resuelve con intentos mutuos de reconciliación. Una vez asentado en el arzobispado toledano y después de la batalla de las Atalayuelas, cerca de la villa de Lillo, el obispo Acuña piensa en reorganizar su ejército y comienza a reclutar a hombres de 15 a 60 años para volver a combatir a las tropas del prior de San Juan. Tras la quema de la villa de Mora, el 12 de abril, por las tropas realistas del prior de San Juan, parte de Toledo con 1.500 hombres a sus órdenes, instalándose primeramente en la villa de Yepes. Desde allí, dirige operaciones contra las zonas rurales realistas, destruyendo primero Villaseca de la Sagra y presentando batalla después contra las tropas del prior de la Orden de San Juan en la zona cercana al Tajo, en Illescas.
Pero si hay un hecho definitivo para la guerra de las comunidades, es la batalla de Villalar. Ya desde principios de abril de 1521, el bando realista está desplegando un enorme ejército en los alrededores de la villa recién conquistada de Tordesillas, con 3.000 infantes, 600 lanzas, 2 cañones, 2 culebrinas y 5 piezas ligeras de artillería. Dicho ejército se dedica a ocupar posiciones en localidades de la zona, como Becerril de Campos, cercana a Palencia, y Peñaflor de Ornija, localidad cercana a Torrelobatón, en plenos Montes Toro. En ese momento se unen las tropas del almirante de Castilla y de los señores de Tordesillas. Mientras tanto, los comuneros refuerzan sus efectivos en Torrelobatón, pero su ejército no se encuentra del todo cohesionado, por lo que Juan de Padilla duda y maneja la posibilidad de desplazarse hasta la villa comunera de Toro en busca de refuerzos. Padilla decide finalmente partir hacia Toro en la madrugada del 22 al 23 de abril, tras haber perdido bastante tiempo dudando, lo que permite a los realistas aglutinar a todas sus tropas. Nada más partir hacia Toro, las tropas realistas, ahora reunidas del almirante y el condestable de Castilla, que están en la cercana villa de Peñaflor de Ornija, salen tras la pista de Padilla, alcanzándole finalmente en la localidad de Villalar. Tras la salida de Torrelobatón, en medio de una intensa lluvia, Padilla intenta primero atrincherar a sus tropas en el pueblo cercano de Vega de Valdetronco, pero no consigue desplegarlas, por lo que se ve obligado a presentar batalla en el cercano pueblo de Villalar. Allí, la caballería realista, compuesta por unas 500 o 600 lanzas, aplasta al ejército comunero que no tiene tiempo de desplegarse. La batalla se salda con prácticamente 1000 bajas por parte de los comuneros y el apresamiento de sus líderes principales, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Estos son decapitados en la mañana del 24 de abril en un cadalso situado en la Plaza Mayor de Villalar, estando presente la mayor parte de la nobleza afín al rey, asestando así un golpe prácticamente definitivo a la rebelión. Mientras tanto, el resto del ejército comunero, que consigue escapar, trata de continuar hasta Toro, pero termina por fragmentarse, fruto de la persecución que está ejerciendo el condestable de Castilla sobre él. Tras la batalla de Villalar, las ciudades de Castilla la Vieja no tardan en sucumbir al potencial de las tropas del rey, volviendo todas las ciudades del norte a prestar lealtad al rey a primeros de mayo. Únicamente Madrid y Toledo, especialmente esta última, mantiene vivas sus comunidades durante un tiempo mayor. Las primeras noticias de Villalar llegan a Toledo el día 26 de abril, siendo ignoradas por parte de la comunidad local. La certeza de la derrota se hace evidente a los pocos días, cuando comienzan a llegar los primeros supervivientes a la ciudad, que confirman el hecho y dan testimonio del ajusticiamiento de los 3 líderes comuneros. Es entonces cuando Toledo se declara en duelo por la muerte de Juan de Padilla. Al recibir las malas noticias sobre Villalar, María cae enferma y se viste de luto. Sin embargo, en vez de abandonar, María Pacheco, como fiel exponente del alma comunera, va a liderar la última resistencia de las comunidades en Toledo. Dirige, desde su casa primero y desde el Alcázar después, la resistencia a las tropas realistas. Estaciona defensores en las puertas de la ciudad y manda traer la artillería desde Yepes, implanta contribuciones y nombra capitanes de las tropas comuneras toledanas. Tras la muerte de Padilla, el obispo Acuña pierde popularidad entre los toledanos en favor de María Pacheco, viuda de Padilla. Comienzan entonces a surgir voces que solicitan la negociación con los realistas, buscando evitar el sufrimiento de la ciudad, más aún tras la rendición de Madrid el 7 de mayo. Todo parece indicar que la caída de Toledo es cuestión de tiempo. En este contexto, el obispo Acuña, que ahora es el autoproclamado arzobispo de Toledo, el día 25 de mayo abandona la ciudad intentando huir al extranjero por la frontera de Navarra. En ese momento se produce la invasión francesa de Navarra, siendo el obispo Acuña reconocido y detenido en la frontera por el ejército realista. La invasión francesa de Navarra provoca que el ejército del rey deba concentrarse en expulsar a los franceses de Navarra, postergando momentáneamente el restituir la autoridad real en Toledo. Tras rendirse Madrid el 7 de mayo, solo resiste Toledo. Ante esta noticia, el resto de los dirigentes comuneros de la ciudad de Toledo se inclinan por capitular, pero María Pacheco logra evitar la rendición.
María Pacheco llega a prolongar la resistencia 9 meses después de la batalla de Villalar, aunque este hecho se debe, más que a la feroz resistencia, a que el ejército real tiene que acudir a Navarra para neutralizar la invasión de la misma por parte de tropas francesas. Para mantener el orden en Toledo, María Pacheco llega a apuntar los cañones del Alcázar contra los toledanos. El 6 de octubre llega incluso a requisar, entrando de rodillas en el sagrario de la catedral, la plata que allí se contiene para poder pagar a las tropas. Mientras tanto, las tropas realistas, después de diversos combates desde abril a agosto, consiguen cercar finalmente Toledo. El día 1 de septiembre de 1521 comienza el bombardeo. El 25 de octubre de 1521 se firma una tregua favorable para los sitiados, el llamado armisticio de las islas. En este acuerdo, los comuneros evacúan el Alcázar, aunque conservan las armas y el control de la ciudad. Esta situación inestable culmina el día 3 de febrero de 1522 con un nuevo alzamiento de la ciudad en el que María Pacheco y sus fieles retoman el Alcázar y liberan a los comuneros que allí estaban presos. No obstante, la sublevación es sofocada por las tropas realistas al día siguiente. En cualquier caso, durante estas revueltas, María Pacheco adquiere una enorme influencia en la ciudad, tanto que enmentando a doña María de Toledo, les hierve la sangre como a olla cuando la ponen al fuego, dice el capitán general don Juan Rivera en una carta a los gobernadores el 29 de mayo de 1522. Ella designa autoridades municipales e implanta nuevos impuestos y contribuciones para la causa. Sus hombres de confianza recorren las parroquias para mantener el ardor militar de la población. Obligada a claudicar, firma el 25 de junio un honrosísimo acuerdo de rendición por el que Toledo mantendría el nombre de muy noble y muy leal, perdón para todos sus moradores y suspensión de daños y perjuicios hasta la llegada del rey, y que la ciudad conservaría íntegros todos sus fueros, franquicias y libertades. La celebración del nombramiento de Adriano de Utrecht como sumo pontífice da lugar a alborotos en las calles la noche del 2 de febrero, el día de la Candelaria de 1522, que, al grito de Padilla, finalizan con el apresamiento de un agitador y la expulsión de 200 comuneros de la ciudad. La turba prosigue la mañana siguiente, día de San Blas, con varias decenas de simpatizantes atrincherados en las casas fortificadas de Padilla, que no cesan en la lucha hasta que dos familiares de la brava hembra inician negociaciones con las tropas del arzobispo de Bari. Su cuñado, Gutiérrez López de Padilla, alineado con el bando realista, y su hermana mayor, la condesa de Monteagudo, convencen a doña María para que entregue las armas tras una encarnizada lucha trabada en las calles que acaba con las puertas incendiadas de la casa colindante de Pedro Laso de la Vega, excomunero y hermano del famoso poeta. Después de esto, y gracias a la connivencia de algunos de sus familiares que militan en el bando realista, María Pacheco logra huir de la ciudad disfrazada con su hijo de corta edad para exiliarse en Portugal. El día 4 de febrero de 1522, la viuda de Juan de Padilla parte para Portugal para no regresar jamás, atravesando luego la puerta del Cambrón con la connivencia de uno de los guardias. Se desliza por el muladar frente a la puerta hasta dar en el llano junto al río. Allí la esperan las damas y criados de su hermana, que la acompañan hasta un mesón o casa de posadas. Desde allí puede seguir a caballo hasta encontrarse con toda su gente, más allá de los molinos de Lázaro Buey, que están junto al Tajo, actuales molinos de Buenavista. La guía el alcalde de Almazán, perteneciente al señorío de Monteagudo. Con un pequeño séquito se dirige a casa de su tío, el marqués de Villena en Escalona, pero este no la quiere ni acoger ni hospedar, para no comprometerse con su fuga. Aunque la marquesa la provee de una buena mula, 300 ducados y algunas cajas de conservas. Posteriormente, la fugitiva se dirige a la Puebla de Montalbán, donde su tío Alonso Tellez, señor de la villa y hermano menor del marqués, la cobija el tiempo necesario hasta que su sentencia condenatoria la obliga a huir del reino de Castilla. Doña María se dirige entonces a Portugal, tomando cada día guías que la encaminan fuera del camino, a los que no paga hasta cruzar la frontera de Portugal, precaviéndose de una posible delación. María ocupa el quinto lugar entre los casi 300 exceptuados del supuesto perdón general.
La sentencia culpa a María Pacheco no solo de la mayor parte de los sucesos acaecidos en la Guerra de las Comunidades, sino también de la entrada de los franceses en Navarra, siendo condenada a pena de muerte e perdimiento e confiscación de todos sus bienes. Por suerte, cuando María Pacheco se va al exilio, tras bordear la línea del Tajo, por las proximidades de Plasencia y Coria, llega a Portugal en febrero de 1522, recién nombrado rey Juan III. Si bien el rey portugués ordena que no se haga ninguna vexación a las personas acogidas en su reino, a instancias de su esposa doña Leonor, hermana de Carlos V, se siente forzado a dar un pregón que obliga a salir de Portugal a cuantos implicados en las comunidades de Castilla se hubiesen refugiado allí en un plazo máximo de 3 meses. Pero el rey don Juan incluso llega a reprender a un juez de Oporto que se excede en la interpretación del pregón, ocupándose de que doña María quede bajo la protección del arzobispo de Braga, don Diego de Sonsa. El emperador Carlos I regresa a España el 16 de junio de 1522, instalando la corte en Palencia. A partir de la llegada del rey, la represión contra los excomuneros avanza a un ritmo mayor. Así lo demuestra la ejecución de Pedro Maldonado, líder salmantino y hermano de Francisco Maldonado, ejecutado en Villalar. Carlos I permanece en Palencia hasta finales del mes de octubre, trasladándose a Valladolid, donde el 1 de noviembre se promulga el perdón general, que da la amnistía a quienes han participado del movimiento comunero. Sin embargo, un total de 293 personas, pertenecientes a todas las clases sociales, y entre las que se incluyen María Pacheco y el obispo Acuña, son excluidas del perdón general. María Pacheco es condenada a muerte, en rigurosísimos términos, el día 24 de enero de 1523, ella, que había huido hasta Oporto en 1521, seguida por sus fieles. Se estima que son un total de 100 los comuneros ejecutados desde la llegada del rey, siendo los más relevantes Pedro Maldonado y el obispo Acuña. Este último ajusticiado en el castillo de Simancas el día 24 de marzo de 1526 tras un intento frustrado de fuga. Durante los 4 años que María Pacheco está en Braga, el arzobispo la hospeda en el palacio arzobispal y en alguna de sus casas de campo. La culta doña María Pacheco, forjada en el humanismo de Pedro Mártir de Anglería, puede disfrutar de la impronta renacentista con la que su protector imbuye a esta pequeña villa arzobispal, que disputa con la catedral toledana primacía sobre las Españas. En mayo de 1522 ya se conoce el paradero de doña María, y también se sabe que casi todos los refugiados comuneros se encuentran en Braga. El rey portugués es presionado entonces para que los prenda a todos, pero él se resiste, agotando la paciencia de Carlos V. Pese al apoyo económico del arzobispo de Braga y a las ayudas esporádicas que llegan desde España, en septiembre de 1523, doña María Pacheco se deshace de sus alhajas para mantenerse así a Fernando Dávalos, a 16 personas que la han seguido desde Toledo y hasta 30 entre mozos y dependientes. Por aquellas fechas, muere su único hijo, Pero López, a la edad de 7 años, en Alhama de Granada, donde se encuentra bajo el cuidado de su regidor. Afectada por el dolor de esta noticia y muy doliente de unas cámaras que ningún médico sabe capitular ni puede curar, se traslada de nuevo a Oporto, rehuyendo el clima húmedo de Braga. En Oporto se aposentan las casas del obispo, que están asentadas en lo más alto y sano de la ciudad y encima del Duero, con vistas muy graciosas para el mar y la tierra. Aún hoy, la imponente colina de la fortificada Sé impresiona con su espectacular dominio de la bella ciudad portuaria. Pese a la protección del obispo don Pedro de Costa, que incluso se empeña en que la corte castellana rece por el alma de doña María durante 3 cuaresmas, mientras él se encuentra en Castilla de capellán mayor de la emperatriz, que recordamos también era portuguesa. Solo consigue el perdón comprado para aquellos de sus acompañantes que quieren regresar. Doña María se queda sola con su capellán, con su criado don Diego de Figueroa y don Diego Sigeo, padre de la humanista Luisa Sigea. Según este último, doña María muere de dolor de costado en marzo de 1531, pero no recuerda la fecha. Cuenta tan solo 34 años
y deja mandado en su testamento que, puesto que no se le permite ir viva y acabar la vida en Villalar, junto a los restos de su marido, que entierren su cuerpo en el aseo de Porto, delante del altar de San Jerónimo, que está detrás de la capilla mayor. Parece que su capellán, el bachiller Juan de Sosa, visita a 2 de sus hermanos para comunicarles su última voluntad, pero ni Luis ni Bernardino quieren recrudecer el ánimo del emperador arriesgando sus carreras cortesanas. Desgraciadamente, los restos de la última comunera corren la misma suerte que los de su marido y tanto unos como otros han desaparecido. María Pacheco, descendiente de una de las más renombradas familias de la historia de España, podría haber disfrutado de una posición relevante que su condición privilegiada le propiciaba. Pero la furia de los acontecimientos acaba empujándola a la proscripción lejos de su tierra y jamás regresa a España. Ni siquiera consigue que se respete su deseo de ser enterrada junto a su marido, Juan de Padilla, en Villalar. El célebre epitafio que le dedica a su hermano, Diego Hurtado de Mendoza, poeta, cronista y embajador de Carlos V, resume desde el amor y el dolor la huella que esta brava mujer deja en la historia. Si preguntas mi nombre, fue María. Si mi tierra, Granada. Mis apellidos, de Pacheco y Mendoza, conocidos el uno y el otro, más que el claro día. Si mi vida, seguir a mi marido. Mi muerte, en la opinión que él sostenía. España te dirá mi cualidad, que nunca niega España la verdad. Las consecuencias fundamentales de la guerra de las comunidades son la pérdida de la élite política de las ciudades castellanas en el plano de la represión real y en las rentas del Estado. La nobleza queda definitivamente neutralizada frente a la triunfante monarquía autoritaria y su segmento alto aristocracia se ve compensado por su apoyo al emperador, con cuyos intereses queda identificada estrechamente, pero quedando clara la subordinación de súbditos al monarca. Las Cortes de Toledo de 1538, últimas a las que se convoca a la nobleza como brazo o estamento, sancionan esa nueva forma de gobernar la corona de Castilla, pieza central de la que ya puede llamarse la monarquía católica o monarquía hispánica de los Habsburgo. Y con esto, mis queridos amigos, damos por concluida la Guerra de los Comuneros o Guerra de las Comunidades. María Pacheco puede ser considerada como la primera heroína española de los movimientos en defensa de la libertad que caracterizan la historia del mundo moderno. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.